Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves para hoy. Optimismo tras la jornada electoral. Los mercados financieros en Colombia reaccionaron favorablemente al panorama político del país tras la jornada del pasado domingo. El dólar bajó con mucha fuerza, mientras que casi todas las acciones se dispararon. Analizaremos el detalle de lo ocurrido con Felipe Campos de la compañía Alianza Valores y Fiduciaria. El desempleo cayó en abril. El DANE reveló que la desocupación bajó al 11,2% y se acerca poco a poco al nivel que había antes de la pandemia. En minutos, todas las cifras y el análisis con Sergio Olarte, economista principal del Scotiabank Colpatria. Más restaurantes en la nube. Esta modalidad de venta de comidas preparadas es abanderada en Colombia por Robin Food, que acaba de recibir recursos para expandirse. Detalles con Juan Fernández en su movida empresarial. Comenzamos esta emisión hablando de la reacción que tuvieron hoy los mercados financieros en Colombia tras la primera vuelta presidencial y los resultados que arrojó esta jornada, que deja a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández como contendores para la elección definitiva el próximo 19 de junio. Doctor Felipe Campos, director de Investigaciones Económicas de Alianza Valores y Fiduciaria. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, muy buenas noches y muy buenas noches a todos, a la audiencia. Doctor Campos, prácticamente fue una jornada histórica hoy para el mercado de capitales cuando combinamos todo lo que pasó. Dólar descolgándose más de 130 pesos, las acciones disparándose en promedio más de un 4% con un volumen negociado de 1,4 billones de pesos, más de 10 veces lo que normalmente se mueve. También una valorización de la deuda, movimientos muy fuertes alcistas de las acciones colombianas en el exterior, Bancolombia y Ecopetrol en Wall Street, en fin. ¿Por qué creen ustedes, los analistas, por qué asocian ustedes este movimiento tan positivo al resultado electoral? Sí, digamos que hay varias cosas pasando, por supuesto, que han ayudado mucho a los activos financieros de la región, que son los que lideran en el mundo. Y Colombia se iba quedando de ese movimiento por la incertidumbre política. Así que varias cosas se cruzaron el día de hoy, no solamente los resultados de la primera vuelta, sino que ya llevábamos cerca de 10 o 15 dólares de aumento del petróleo, hay un rebalanceo de un índice en acciones en Colombia, pero sobre todo, digamos, esta noticia de la primera vuelta, los resultados de la primera vuelta le dieron bastante confianza a los inversionistas, con la expectativa de repente, y aquí es bien difícil tocar esos temas aquí en Colombia porque estamos en la parte final, y hay que pensar que los inversionistas internacionales lo que les preocupa un poco son los grandes cambios en las reglas del juego, en las reglas de cómo se maneja el país, y la reacción del día de hoy fue un poco a la expectativa de que si en algún momento, digamos en las probabilidades, no llegara Gustavo Petro, de pronto los cambios que se han planteado por parte de él no se llevarían a cabo. Entonces fue una reacción más del inversionista internacional que tenemos que tener en cuenta, Víctor, que ellos son muy, digamos, en realidad son como los más apáticos en el tema interno. Ellos simplemente están pensando que las reglas, de alguna forma, para invertir en el país se mantengan estables, y esa fue la reacción de ellos. Reacción, es decir, ellos creen que el doctor Petro, que la verdad hay que decirlo, según las opiniones de muchos analistas, de muchos inversionistas, pues él es el que más temores genera a ciertos inversionistas del mercado por sus propuestas, ¿no?, sobre la economía. Entonces, esa posibilidad de que eventualmente no la tenga tan fácil para ganar la presidencia, igual no sabemos qué puede ocurrir, ¿no?, en la segunda vuelta, ¿eso fue lo que generó optimismo? Sí, es un tema muy difícil porque siempre en Colombia vamos a tener las dos interpretaciones. Una es, por ejemplo, el programa de Gustavo Petro, que ha tratado de ser bien específico y de pronto eso le ha generado muchas más dudas acerca de lo que va a hacer. Y alguien dirá, bueno, el programa de Rodolfo Hernández también tiene elementos de populismo, de pronto de gastos grandes. ¿Por qué el mercado internacional o los inversionistas hacen esa diferencia? Y eso es muy sutil. Porque uno pensaría que en últimas, de repente, los programas sean parecidos, algunas personas lo han dicho, o como les decía un poco, los programas los dos tienden un poco hacia el populismo, pensando más en el gasto y no tanto en explicar cómo se va a hacer ese gasto, o con un gasto inmenso que hay difíciles explicaciones. En el caso de Gustavo Petro a veces generan dudas por el tamaño. La respuesta es muy sencilla. Básicamente los inversionistas, lo que les preocupa un poco del programa de Gustavo Petro es que deja algunas puertas abiertas
que probablemente, digamos, sean muy difíciles de cerrar más adelante. Entonces, de repente, si uno abre el tema de los pilares, las pensiones, que ha sido tan discutido, cuando se abre esa puerta, así en este momento se diga, no, solo se va a abrir esta pequeña ventana, al inversionista internacional le preocupa que eso abra un sinfín de posibilidades que después sean difíciles de cerrar y afectando el mercado de capitales, o con el tema de la exploración petrolera, que son puntos, elementos que tal vez diferencien a los dos candidatos. Y es que algunas propuestas de Gustavo Petro, particularmente, insisto un poco, la de los fondos de pensiones y la de la exploración petrolera, son cosas que el inversionista internacional le pregunta a los economistas de Gustavo Petro, porque le parece que hay como decía, unas puertas que se abren, que puede que uno confíe muchísimo, digamos, en el candidato y en su estructura, pero pues el candidato va a estar rodeado de miles de personas y esas puertas pueden generar después malos manejos o falta de confianza en el país. Entiendo que también, según lo que usted me dice, hay preocupaciones por las propuestas no tan claras en materia económica del otro candidato, el ingeniero Rodolfo Hernández. Ahora, doctor Campos, con ambas preocupaciones, por lado y lado, pues ¿por qué este optimismo al final? Porque vemos al dólar cayendo muy fuerte, las acciones subiendo muy fuerte. Sí, finalmente lo que quisiera, de alguna forma los dos programas, yo creo que viéndolos desde un punto de vista lo más, digamos, lo más neutral posible, claramente son, como decía, girando hacia el populismo. Seguramente no es el programa ideal para cualquier inversionista, seguramente le quedan dudas de cómo Colombia va a estabilizar la deuda y todos estos problemas que teníamos antes y que ahora ya nadie los habla, los temas fiscales y todo esto, quedan las dudas. Pero vuelvo a insistir un poco, hay unos, digamos, intocables para el inversionista, y esos intocables son los del Banco de la República, o los del petróleo, o los de los fondos de pensiones, y no estoy diciendo que cualquier programa de pilares asustaría, de pronto pilares tan grandes son los que preocupan al mercado, y esa es la pequeña diferenciación que está haciendo los inversionistas dentro de un entorno que llama mucho la atención para invertir en Colombia. La gente afuera quiere invertir en Colombia. Hemos tenido flujos en fondos de los bonos del gobierno, los TES, muy altos, históricamente altos, y el único comprador de acciones todo el año ha sido los extranjeros. Entonces hay mucho atractivo digamos, por parte a nivel internacional de venir a Colombia, y tiene esos elementos que le generan incertidumbre, y de repente la decisión de hoy, vuelvo a insistir, más adelante se conocerán mejor programas y se avanzará más. La decisión es, puedo lidiar con el país desde que no me hagan esos 2 o 3 elementos de cambio que suenan tan difíciles de controlar. Vuelvo a insistir, pueden ser interesantes, pero son muy difíciles si uno abre esas puertas después controlarlas. Ahora, doctor Campos, en la práctica, ¿qué ocurrió hoy? ¿Qué hicieron los inversionistas hoy? Porque además, pues más allá de la percepción que tengan de uno u otro candidato o de la expectativa que tengan sobre la segunda vuelta, ¿qué ocurrió hoy en la práctica para que el dólar se descolgara más de 130 pesos, ubicándose por debajo de los 3.800 pesos, y para que las bolsas, las acciones en la bolsa de valores se dispararan y también subiera la deuda colombiana? Básicamente, apetito por invertir en Colombia, entonces llegan muchos flujos, ya sea para comprar acciones, usted lo comentaba, Víctor, un volumen histórico en Colombia, posiblemente en el mercado de acciones, 2 o 3 días hemos repetido ese volumen, entonces mucha plata entrando al país, queriendo pesos colombianos, ofreciendo dólares, y eso es uno de los elementos que presiona la tasa de cambio a la baja. El otro también, plata entrando al país, queriendo comprar bonos en Colombia, que están rentando tasas del 10 y del 11%, bonos del gobierno, imagínense eso, un año, que son unas tasas muy, muy atractivas, y también la apuesta puntual del dólar. Es que el dólar en Colombia lleva subiendo 10 años, con un petróleo que está en $120 por barril, y los inversionistas afuera dicen, no tiene sentido, ese dólar debería estar 1.000 pesos abajo, dado la fortaleza de la materia prima que vende Colombia. Ahora, yo escuchaba a muchos analistas inclusive decir, siendo menos cautos que usted, decir que ya muchos en el mercado estaban apostándole como a una victoria al ingeniero Rodolfo Hernández, pero uno se pone a mirar los números, pues necesita más votos el ingeniero Hernández para ganar la presidencia que el doctor Gustavo Petro, y hacen unos cálculos de para dónde se irían los votos, mejor dicho, política, expectativas políticas, que eso debe ser también muy, muy difícil. Pero de otro lado, el doctor Gustavo Petro, pues es un gran político, ¿no? Tiene un gran respaldo popular, tiene unas propuestas que calan muy bien entre la gente, en fin. No se sabe, en conclusión, quién podría llegar a ser el presidente de la República. De aquí a allá, ¿qué podría entonces pasar con el dólar, con las acciones, con la deuda pública?
Yo creo que uno se puede guiar mucho por Chile, porque Chile también tuvo su primera vuelta que descuadró a todo el mundo, los mandó para un lado y le hizo una gambeta y terminó siendo lo contrario. Entonces uno puede vigilar el episodio chileno, que básicamente justo después de la primera vuelta se pensaba que ya el triunfo de la derecha estaba asegurado con una probabilidad de 60-40 y a los pocos días cambió. O sea que claramente cualquier cosa puede pasar de aquí a que se llegue a la segunda vuelta en Colombia. El mercado no lo va a dar por hecho y siguiendo el tema de Chile, la reacción de los activos financieros fue muy corta, pues 2 o 3 días, el dólar se bajó en Chile, las acciones se dispararon y después el mercado se sentó a pensar, bueno, ¿qué sigue a continuación? ¿De verdad es tan fácil? Y fueron balanceando un poco y bueno, el resultado al final fue el contrario, terminó ganando a la izquierda. En Colombia, claro, cuando la gente prueba los números, hay gente que decía, de pronto el dólar bajó el día de hoy, porque Gustavo Petro ganó por mayoría, pero no, en realidad el mercado internacional, para bien o para mal, así esté equivocado, ellos prefieren más una estabilidad en medio de las políticas. Entonces, el dólar bajó el día de hoy porque la suma de Federico Gutiérrez con Rodolfo Hernández digamos que le da un margen de maniobra frente a Gustavo Petro. Ahora, que siga para adelante, yo creo que 2 o 3 días de este medio, digamos, calma en los mercados y la gente tratando de apostarle a que posiblemente no gane Gustavo Petro, pero después vienen 2 semanas o 3 que van a ser volátiles, que siguiendo el tema de Chile puede ser cualquier el resultado, y yo creo que los inversionistas van a ser cautos después de este par de días, digamos, de reacomodo, y ya esperaremos cómo se va dando pues, esa segunda vuelta en un par de semanas. Volatilidad entonces en las próximas jornadas posiblemente. Doctor Campos, una última pregunta. Acaban de anunciar el Ministerio de Hacienda y Ecopetrol un acuerdo para cubrir con corte al mes de marzo el déficit del Fondo de los Precios de los Combustibles, que es de unos 14,1 billones de pesos. Me pareció entender que en la mitad de toda esta transacción habrá un nuevo dividendo de Ecopetrol. Es que esto sería muy importante para 250.000 accionistas de la compañía y por supuesto para el gobierno nacional. Sí, eso hay que entenderlo. Básicamente el gobierno ha hecho un esfuerzo terrible, digamos, bien importante para que la gasolina no se suba, ya todos lo sabemos, debería estar en 15.000 o 16.000 pesos el galón, pero el gobierno no ha tenido la plata para pagar por este subsidio que le está dando digamos, a los colombianos, sino que lo que ha hecho es firmar una cuenta por pagar a Ecopetrol. Ecopetrol le ha dicho, listo, yo le vendo la gasolina barata, pero usted me debe una plata. Esa plata ya estaba llegando a los 14 billones en marzo de este año y se espera de hecho que llegue a final de año por encima de los 30 billones. Entonces lo que hizo el gobierno fue anunciar cómo pagar esos primeros 14 billones. ¿Cómo le paga usted? Ecopetrol además porque Ecopetrol es del gobierno pero también es de inversionistas y esa plata hay que pagarla. Entonces la mezcla que decidió el gobierno para poder pagar esa plata es una mezcla de caja que tiene el gobierno, una plata que Ecopetrol no le ha devuelto en términos de dividendos y un anuncio importante, y es que va a tratar de hacer un dividendo extraordinario, que lo va a poner para que la Junta lo apruebe, de cerca de 168 pesos, creo, adicionales. Lo que va a hacer es que los inversionistas de Ecopetrol en plata blanca, los que tengan Ecopetrol el día de hoy, se van a ganar un 5% más si ese dividendo extraordinario es aprobado, 5% para los accionistas normales y ese 5% para el gobierno para que se lo devuelva a Ecopetrol, ¿no? Le va a decir, no me lo pague, es parte de esos 14 billones que yo le debo, haciendo que la acción finalmente termine retornando en solo dividendos la acción de Ecopetrol. Y esto es lo interesante si estamos entrando en mundo, Víctor, de petróleo fuerte durante 5 años, porque así van a ser los números, que Ecopetrol termine pagando solo en dividendos cerca del 15%, sumados el dividendo que ya había aprobado y pagado y este nuevo dividendo que ahora va a pagar. Está pagando mucho Ecopetrol, ¿no? Petrobras está pagando 30% en dividendos. Este petróleo fuerte está permitiendo que haya una devolución bien importante de retornos para los accionistas. 15% sobre el precio de la acción. De todas formas, sería el dividendo medido, sumado en todo el año, más alto de la historia entregado por la compañía. Muchas gracias, doctor Campos, por todas estas explicaciones. Feliz noche. Feliz noche, Víctor, que estén muy bien. Muy movido entonces, una jornada histórica para nuestro mercado de capitales. Ahora vamos con esta, que es la cifra económica del día, 18.800, y corresponde al número de acciones de Nubank que se compraron hoy desde aquí, desde el mercado global colombiano, durante su debut en esta rueda accionaria aquí en nuestro país. Los títulos comprados ascendieron o sumaron 275,2 millones de pesos y fue la tercera acción más negociada dentro de este mercado global colombiano. El precio promedio de compra fue de unos 14.580 pesos.
Y precisamente esta acción de Nubank también se empezó a negociar hoy a través de la plataforma TRI, donde miles de personas naturales esperaban este debut. ¿Cómo les fue en TRI con este primer día de Nubank? El reporte nos lo entrega Esteban Peñalosa, CEO de esta plataforma. Veamos. Bueno, hoy la acción de Nu Holdings debutó en Colombia mediante la rueda de mercado global colombiano y desde TRI podemos decir que fue un éxito. Más de 1.300 operaciones colocadas por cerca de 900 usuarios de TRI y esperamos que desde las otras comisionistas del mercado los números también hayan sido igual de buenos. Esperamos que la demanda siga subiendo conforme los usuarios conozcan sobre TRI y sobre las ventajas regulatorias y tributarias del mercado global colombiano. La acción cayó porcentualmente debido a que los mercados de Estados Unidos, donde la acción cotiza originalmente, tuvieron una jornada complicada el día de hoy. Sin embargo, la acción cotiza a casi un 70% de descuento respecto a su valor inicial cuando debutó en Nueva York hace casi un semestre, lo cual puede representar una buena oportunidad de compra para muchos inversionistas colombianos. Los números que hemos visto hoy nos gustan bastante y desde TRI podemos decir que nos llenan de ganas para que de la mano de acciones y valores busquemos acciones que como Nu sean muy cercanas a los colombianos para traerlas y listarlas mediante la rueda de mercado global de la Bolsa de Valores de Colombia. La razón por la cual junto con Acciones y Valores decidimos listar a Nubank en el mercado local es porque además de tener un ADN colombiano, nos parece que Nu es uno de los bancos digitales más importantes del mundo con casi 60 millones de usuarios y sin duda una de las mejores y más grandes fintechs a nivel global. Lo que nos hace pensar que es un activo muy atractivo para los pequeños inversionistas en el mercado de Colombia. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere que sigue la brecha del desempleo entre hombres y mujeres. Ya les contamos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos. Gracias por continuar con nosotros. El DANE reveló hoy que durante el mes de abril el desempleo cayó en Colombia desde el 15,5% hasta el 11,2%. Poco a poco, la tasa de desocupación se acerca a los niveles que había antes de que llegara la pandemia a nuestro país. Veamos todos los detalles. Para el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, la tasa de desempleo del 11,2% con la que cerró abril es bastante positiva, ya que esto representa una reducción de 4,3 puntos porcentuales si la comparamos con el 15,5% de desempleo reportada un año atrás en abril de 2021. Aunque significa que en un año se crearon 2,2 millones de empleos, si bien al cierre de abril había 2.761.000 personas sin trabajo, como estas que consultamos en las calles. Estoy en la casa, cuido a la bebé, que no me ha salido trabajo y cuando a uno le sale, pues le sale pagándole muy poquito. Entonces no me alcanza porque uno hace la cuenta y toca poner para los transportes. El que trabaja es mi esposo. Tú acá si no tienes un cartón o algo para tu trabajar, o sea, y aparte sales de estudiar para conseguir un trabajo y si no tienes la experiencia, pues tampoco te sirve. El informe del DANE muestra que persiste otro drama. El desempleo sigue afectando mucho más a las mujeres en todo el país. Por cada 2 hombres que salieron del desempleo, solamente una mujer tuvo la posibilidad de salir del desempleo, que es esta razón entre 575 y 285. Es decir, que estamos viendo que en la salida del desempleo todavía hay una favorabilidad muy marcada en pro de los hombres y no necesariamente las mujeres. La brecha sigue muy marcada, mientras en Colombia el 8,9% de hombres se encuentran desempleados, el 14,2% de las mujeres no tienen trabajo. Estamos en un sistema que nos ha llevado tanto a nosotros las personas adultas y a la juventud en un futuro incierto. No hay empleo, no hay empresas. Solo en Bogotá durante abril salieron del desempleo 333.000 personas y en todo el país 860.000. Aunque queda mucho por recuperar en materia de empleos, la desocupación poco a poco está acercándose a los niveles que había poco antes de la pandemia, cuando estaba en el 10,6%. Para analizar más detalles sobre este reporte del mercado laboral durante abril, hemos invitado a un experto, doctor Sergio Larte, economista principal del Scotiabank Colpatria. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, Víctor. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias siempre por la invitación a Signo Pesos. Le inicio con la pregunta, con la frase con la que cerramos la nota anterior. ¿Es cierto que el desempleo ya está muy parecido a los niveles prepandemia? Pues nos faltan más o menos 420.000 personas que consigan trabajo para tener el número de empleados que teníamos prepandemia.
Sin embargo, hay una cosa preocupante que de hecho la nota lo muestra, y es la gente que está inactiva, gente que porque no piensa que el trabajo valga la pena o el transporte no le paga, perdón, el salario no le paga el transporte o algo, dejó de buscar trabajo. Esos son más o menos 2.2 millones de personas que definitivamente se salieron de la fuerza laboral. Ese es, yo creo, que el mayor reto que tenemos en términos de mercado de empleo. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿cayó el desempleo del 15,5 al 11,2% porque la gente encontró trabajo o porque mucha gente decidió no buscar trabajo e inactivarse? Por las dos cosas, Víctor. Definitivamente, pues crecimos el primer trimestre 8.5%, la economía va bastante bien, sobre todo en la parte de servicios, ventas al por menor, la educación, la hotelería y el turismo, y eso ha hecho que mucha gente consiga trabajo. Pero también el desempleo ha caído precisamente porque la gente simplemente dejó de buscar trabajo y en el cálculo de la tasa de desempleo esas personas no entran. Entonces eso también es importante. Claro, por eso le hacía esa pregunta. Ellos están inactivos casi que por fuera de las mediciones del mercado laboral. Ahora, doctor Olarte, brecha de género, diferencia entre hombres y mujeres que fue muy marcada durante la pandemia, el desempleo mucho más alto para las mujeres que para los hombres. ¿Qué vio usted de esta brecha, de este comportamiento, de esta tendencia en el mes de abril? Mire, yo lo que he visto durante todo el año ha sido una tendencia positiva con respecto a la brecha de género. La verdad es que hemos bajado esa brecha en un poquito más de 5 puntos porcentuales. Esto no quiere decir que estemos ya del otro lado, digamos, no. Todavía nos falta un montón porque las mujeres, de hecho, la inactividad de las mujeres, como hablábamos hace un momento, es la más grande porque prefirieron quedarse cuidando a los hijos que buscar trabajo porque simplemente no les da. Entonces esa brecha todavía está, digamos, por cerrarse, pero lo que hemos visto precisamente porque el empleo nuevo ha sido en comercio, en ventas al por menor, y las personas normalmente que venden en los retailers son mujeres, esa brecha se ha venido cayendo, sobre todo en la parte urbana del país. Esto, de nuevo, todavía nos queda un muy alto camino por recorrer, pero la verdad es que la tendencia ha sido positiva. Ahora, cuando uno mide el desempleo, yo tengo entendido que es uno de estos indicadores estacionales, ¿no? Que se ven afectados por las mismas cosas que ocurren generalmente y que se repiten en el tiempo, cada año. Pero es que yo recuerdo, doctor Olarte, que cuando llega la pandemia el desempleo alcanzó a superar en algún momento el 25% mensual y hoy ya lo vemos en el 11,2% mensual. Entonces vemos una fuerte disminución. ¿Es posible pensar que estamos próximos a caer a un desempleo de un solo dígito? Esa es una excelente pregunta. Déjeme se la respondo de dos maneras. La primera es, el DANE de hecho también presenta la cifra de desempleo quitando esos efectos estacionales, por ejemplo, del Día de la Madre, de diciembre, de ese tipo de cosas que generan empleo temporal. Y la verdad es que ese desempleo, esa tasa de desempleo, quitándole esos efectos, ha venido cayendo, pero cada vez ha venido cayendo a menor tasa. Y se está estacionando cerca del 12%, 11.8%. Entonces, sí es positivo, pero creo que esperar tasas de desempleo de un dígito de manera sostenida y no por cuestiones estacionales, todavía estamos por lo menos a un año de ver eso, porque ya cada vez más difícil es incorporar gente al mercado laboral. De hecho, el DANE también nos contaba que buena parte de las industrias se están digitalizando y eso hace que por lo menos en el corto plazo cambie la demanda por trabajo o inclusive se demande menos trabajo. Entonces podemos crecer mucho con menor trabajo, por lo menos en el corto plazo. ¿Usted cree que bajar el desempleo debería estar en el top 3 de las prioridades del próximo presidente de la República? Se lo pregunto porque como que nos hemos acostumbrado todos y los políticos, sobre todo nuestras autoridades económicas, a tener un desempleo estructuralmente alto. Mire, yo creo que es, no sé si decir top 2, yo creo que es fundamental. Lo que nos ha mostrado lo reciente descontento social, lo que sucedió, digamos, con el voto, las pasadas elecciones en el domingo,
nos mostró que el descontento y hablar de distribución del ingreso y de desigualdad es fundamental para el próximo presidente. Eso genera éxito o no éxito del próximo presidente. Entonces, una política de empleo clara, una lucha contra el desempleo, una lucha contra la inequidad de género, es algo que debe estar de primeras en el programa de gobierno del próximo presidente de la República. Ahora, respóndeme esta última pregunta con el corazón. Yo sé que usted se ha leído y se ha analizado los dos programas de gobierno de los dos candidatos que pues tienen la opción de llegar a la presidencia de la República. ¿Están comprometidos? Porque es que uno los ve estos días hablando de que es que para dónde se van los votos de Fico, que ustedes entonces está con la señora Córdoba y que ustedes entonces Uribe 3 o Duque 2. En fin, están como en esa discusión política, pero ¿usted ve de ellos un real compromiso en sus programas de gobierno para bajar el desempleo? Pues Víctor, usted sabe que yo no le voy a hablar de política, pero sí le puedo decir que los dos programas de gobierno hablan de empleo de manera explícita y hablan de combatir el empleo. Lo que no tienen de manera explícita es el cómo, no necesariamente. Un plan de gobierno tiene algo más concreto, el programa de Gustavo Petro tiene algo un poco más concreto de cómo reducir el desempleo, pero son todavía cosas muy etéreas. Al final son programas de gobierno, no nos dicen exactamente cómo van a hacer todo, pero sí están nombrados. Lo que pasa es que todavía es supremamente etéreo, y si nos vamos hacia atrás, todos los programas de gobierno de todos los candidatos nos han hablado de lucha contra el desempleo, y pues seguimos con un desempleo estructuralmente alto. Seguimos en las mismas. Vea, pues ha ocurrido esto cada 4 años. Prometen, pero al final muy difícil de cumplir, obviamente entendiendo y comprendiendo que hubo una pandemia en la mitad en este último periodo. Doctor Olarte, gracias, feliz noche, gracias por estar aquí. Víctor, muchas gracias por la invitación como siempre, y un saludo a todos los televidentes. Peticiones y más peticiones entonces a los candidatos presidenciales. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo les fue a las exportaciones colombianas en el mes de abril. Se dispararon, ya les contamos las cifras. Y a esta hora llegan las noticias del mundo de los negocios y de las empresas. Juan Fernández, buenas noches. Su tema para hoy, adelante, bienvenido. Buenas noches, le voy a hablar hoy de negocios tecnológicos, alimentos y de Robinfood, esta compañía de restaurantes en la nube que está recibiendo una inversión de $32 millones, unos 120.000 millones de pesos. Ese dinero va a su expansión en Colombia y también buscar posicionarse en Brasil y México. Eso se hace creciendo en nuevas marcas, más allá de las que ya tiene la compañía, como son Muy, Pixi, Tributo, El Original y por lo menos 5 más, pero con capital fresco. Esas marcas podrían superar las 20 en el mediano plazo. Si esos planes se desarrollan rápidamente, a final de este año, Robinfood puede llegar a alcanzar ingresos por unos $100 millones al final del año, como le decía. Hoy, la compañía tiene presencia en 3 países con más de 80 restaurantes en la nube, en 29 ciudades. Ha servido más de 8 millones de platos. En Colombia, esos restaurantes suman 57. Ese negocio y la apertura de puntos es demandante en capital, pero los inversionistas creen en ese modelo de comida buena a precios cómodos y ya, pues los aportes van llegando a los $100 millones. Juan, me llama mucho la atención ese término de restaurantes en la nube. ¿Esto qué significa? Pues fíjese que ese término se basa en cómo los clientes hacen sus pedidos a través de dispositivos, pero detrás hay cocinas que con tecnología optimizan los procesos dentro y fuera de la cadena de producción y también de logística. Eso incluye, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial que ayuda a pronosticar la demanda y reducir el desperdicio de alimentos. Dice la compañía que aplicar esos modelos les permitió ahorrar más de 600 toneladas de comida al año pasado. Al final, la tecnología y los datos permiten identificar las preferencias de los usuarios y cruzarlas con opciones de comida cercanas en un área geográfica determinada. Y es el uso de la tecnología en el negocio de la comida el que está logrando inversiones millonarias en compañías que desarrollan ese modelo, como vemos en este caso particular.
Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Las exportaciones colombianas sumaron 5.421 millones de dólares solamente en el mes de abril de este año, según reveló el DANE. Esto representó un aumento del 82% frente a abril del año pasado. Combustibles y productos de la minería protagonizaron las mayores ventas al exterior. Por supuesto, nos están pagando más por el petróleo. El peso o contribución de este sector fue de casi el 70% en el total de las ventas externas de Colombia durante el mes de abril. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.